Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python y en esta ocasión vamos a resolver un segundo ejercicio de programación utilizando las estructuras condicionales para ir practicando todo lo que hemos estado viendo. En esta ocasión vamos a resolver este siguiente ejercicio que dice, escribir un programa que le ofrezca al usuario un menú interactivo con las siguientes opciones. Es decir, el usuario va a tener un menú con distintas opciones y él va a buscar una opción y va a efectuar lo que está dentro de esa opción. La primera opción es norma, la segunda es suma, la tercera es producto por escalar y la opción 4 es producto punto. Dependiendo de la opción que elija, debe ser capaz de ingresar vectores del plano y calcular, devolver el cálculo solicitado. ¿Sí? Estas son operaciones con vectores. ¿Ok? Entonces, si elige la opción uno, quiere calcular la norma del vector. Si quiere sumar, bueno, tiene que ingresar dos vectores y sumarlos. Si quiere el producto por escalar, debe poder ser capaz de ingresar un vector y un escalar y el programa devuelva la operación. Y la opción 4 es producto punto, o sea que le devuelve el producto punto de dos vectores ingresados. ¿Ok? Esa es la idea, hacer este pequeño menú donde el usuario pueda escoger qué operación quiere. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar poniendo un print de espacio. Vamos a poner aquí un título, operaciones con vectores. ¿Sí? Y aquí otro print de espacio. ¿Sí? Esto es solamente para crear un pequeño título y para que esto esté más organizado. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle las opciones. Vamos a decir aquí, ¿qué opción elige? Vamos a poner aquí, ¿qué opción desea elegir? ¿Sí? ¿Qué opción desea, desea elegir? Ya. eh, ta, 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 muy bien. Creo que esto va con G, ¿o no? Elegir va con G. Sí, va con G. Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué opción desea elegir? Y aquí tenemos que mostrarle las cuatro opciones. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí. La primera opción es NOR. La segunda opción es suma. ¿Sí? La tercera opción, uy, la tercera opción es producto por escalar. Y la última opción, 4, producto punto. Bien, y aquí el usuario tiene que poder escoger su opción. Entonces vamos a dejar aquí una variable que se llame opción, int, input, y en este caso no le vamos a poner ningún mensaje. Simplemente vamos a poner esto para guardar la opción que quiera. Opción uno, 2, 3 o 4. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo está funcionando nuestro programa hasta el momento. Dice aquí, operaciones con vectores. Ese es el título. ¿Qué opción desea elegir? Podemos calcular la norma de un vector, la suma, el producto por escalar o el producto punto. Si yo quiero, por ejemplo, la suma, ingreso un 2 y el programa debe hacer la operación que yo quiera. ¿Se fijan? Así vamos hasta el momento. Ahora tenemos que programar cada una de las opciones. Entonces, vamos viendo. Si la opción que elige el usuario es la opción uno, ¿sí? Aquí voy a poner un print de espacio. Si el usuario escoge la opción uno, significa que quiere calcular la norma de un vector. Por lo tanto, primero tenemos que pedirle que ingrese el vector, ¿verdad? Que ingrese las coordenadas del vector y nosotros le calculamos la norma y se la devolvemos. Entonces, vamos a poner aquí x1, vamos a solicitarle las dos coordenadas del vector. Entonces vamos a poner aquí float, porque puede ser un número decimal perfectamente. Input para que ingrese y le vamos a poner un mensaje que diga ingrese la coordenada x de su vector. ¿Sí? Y lo mismo con la coordenada y. De hecho, esto es x y y porque es solamente un vector. Ingrese la coordenada y de su vector. Bien, aquí entonces el usuario va a ingresar el vector. Ahora tenemos que calcular la norma. ¿Ok? Entonces, la norma no es otra cosa que la longitud del vector y se calcula utilizando algo muy similar al teorema de Pitágoras. ¿Sí? Es la raíz de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Entonces, como es raíz, tenemos que elevar a un medio y aquí va a ser x al cuadrado más
y al cuadrado. Como trabajamos con raíces, es posible que nos salgan números decimales. Así que para que no tengamos un montón de números decimales, vamos a admitirle solamente 3 con la función round. ¿Sí? Dejamos un print de espacio. Pues, no, ya lo dejamos atrás, no hay problema. Eh, sí, vamos a dejarlo también, no hay problema. Y vamos a ponerle un mensajito, ¿sí? Que diga, la norma de su vector es, y le vamos a pasar la norma, ¿sí? Y acá afuera podemos poner un mensajito que diga, gracias por utilizar nuestro sistema. Gracias por utilizar nuestro sistema. ¿Sí? Fíjense que este mensajito está afuera de la condición, del condicional. Por lo tanto, siempre se va a mostrar. Veamos cómo está programado. Entonces, ¿qué opción desea elegir? Por ejemplo, la opción uno. Ya, si elegí la opción uno, tengo que calcular la norma de un vector. Entonces, la coordenada de x de mi vector, supongamos que es 3, y la coordenada y, supongamos que es 4. Entonces, ¿qué me dice aquí? La norma de su vector es 5 y me muestra un mensajito que dice gracias por utilizar nuestro sistema. Fíjense, esto que está acá me aparece pegado a esto. A mí me carga que aparezca así, así que voy a poner un print de espacio aquí para que no esté todo tan junto. A mí no me gusta que eso quede tan junto. ¿Ok? Perfecto, ya tenemos programada la opción uno de la norma. Vamos ahora a programar la opción 2, que es de la suma. Como tenemos más de una opción, tenemos que empezar a utilizar los elif. Entonces, elif. Ahora, ¿qué pasa si la opción es 2? Si la opción es 2 significa que quiere sumar, por lo tanto tiene que ingresar las coordenadas de los dos vectores que quiere sumar. Entonces aquí vamos a poner x1, y1, ingrese la coordenada x de su primer vector, ingrese la coordenada y de su primer vector, ¿ok? Vamos a poner un print de espacio y ahora vamos a pedirle que ingrese la coordenada x y y de su segundo vector, ¿sí? De su segundo vector y aquí de su segundo vector. Estoy copiando el código del inicio para no tener tanto problema, ¿sí? Bien, entonces aquí ya el usuario ingresó las coordenadas del primer vector y las coordenadas del segundo vector. Por lo tanto, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la suma. Para sumar dos vectores, simplemente sumamos las x y sumamos las y. Entonces, la verdad es bastante sencillo, ¿ya? Entonces voy a poner aquí x suma, ya la coordenada x del vector suma va a ser la coordenada x del primer vector más la coordenada x del segundo vector. Y la coordenada y de la suma va a ser la coordenada y del primer vector más la coordenada y del segundo vector. Y con eso estamos listos con la suma. Ahora simplemente mostramos un mensajito que diga la suma de sus vectores es, y aquí vamos a poner las coordenadas. Ahí estamos abriendo el paréntesis, ponemos la coordenada x, ponemos la coma que separa las dos coordenadas. Ahora ponemos la coordenada y ahora cerramos el paréntesis. ¿Se fijan? Y ahí tenemos la suma. Ya está programada. A ver, vamos a ver si funciona la suma. Ya, ahora vamos a escoger la opción 2 y me pregunta, ingrese la coordenada x de su primer vector. Supongamos que el primer vector es el vector 2,3 y el segundo vector puede ser el 5,1. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo se suman los dos vectores? Se suma la coordenada x del primer vector más la coordenada x del segundo vector. 2 más 5 nos da 7. Aquí está la primera componente de la suma. Y la segunda componente va a ser 3 más 1, que es 4. Ahí está el 4. Entonces, se fijan, la suma de esos vectores es el vector 7,4. Y un mensajito que dice gracias por utilizar nuestro sistema. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera es como está funcionando nuestro programa hasta el momento. Ahora vamos con la opción 3, que es de producto escalar. ¿Ya? Entonces, esa es otra opción. ¿Se fijan? Ya programamos la norma, ya programamos la suma, ahora viene la opción 3. Esa opción se vuelve a programar con otro elif. Entonces, si ahora la opción es igual a 3, significa que quiere calcular el producto por escalar. Por lo tanto, para el producto por escalar necesitamos un vector y necesitamos un escalar. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que pedirle que ingrese el vector. Entonces aquí, ingrese la coordenada x de su vector e ingrese la coordenada y de su vector.
Después tenemos que pedirle que ingrese el escalar. Supongamos que lo representamos con una letra K. Entonces, el escalar puede ser decimal. Y aquí vamos a poner ingrese su escalar. Y ahora vamos a calcular las coordenadas del vector producto escalar. Entonces voy a poner aquí x escalar, o sea, la coordenada x del producto escalar, que simplemente es la coordenada x que ingresamos por el escalar, o sea, x por k. Y la coordenada y escalar va a ser la coordenada y que ingresamos por nuestro escalar. ¿Se fijan? Muy sencillo. Y con eso ya somos capaces de poner un mensajito con el resultado. Entonces, el producto escalar es, y vamos a armar el vector producto escalar. ¿Ok? Entonces, aquí abrimos paréntesis, ponemos la coordenada x escalar, ponemos la coma que separa las coordenadas, ponemos la coordenada y ahora cerramos el paréntesis. Y con eso tenemos ya la opción 3 programada. Vamos a revisarla. Bueno, aquí, ¿cierto? Nos muestra nuestro menú. Vamos a escoger la opción 3 y dice ingrese la coordenada x de su vector. Supongamos que nuestro vector es el 4,5 y ahora nos pide el escalar. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, el 3. Entonces, lo que hace el escalar es multiplicar cada componente. Fíjense, 3 por 4 es 12, aquí está el 12, y 3 por 5 es 15. Ahí está el 15. Por lo tanto, el producto escalar entre el vector 4,5 y el escalar 3 es el vector 12,15. ¿Se fijan? Entonces ahí ya tenemos programada hasta la opción 3. Nos falta solo una opción, la opción 4. Como la opción 4 es la última opción que nos queda, ya no hay más opciones después de esa se programa con un else. ¿Sí? Esa la podemos programar con un else. Siempre la última opción se programa con un else. ¿Sí? Claro, podemos hacer excepciones, podemos hacer algunos arreglos, pero es buena práctica terminar con un else. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el producto punto. El producto punto es multiplicar las coordenadas x de los vectores más la multiplicación de las coordenadas y. Entonces tenemos que pedirle al usuario que ingrese sus dos puntos. ¿Ok? Entonces voy a copiar y voy a pegar código que ya había utilizado para no perder tiempo. Fíjense, aquí están las coordenadas del primer vector y aquí están las coordenadas del segundo vector. Entonces vamos a calcular ahora el producto punto. Producto punto va a ser igual a ¿quién? A la coordenada x del primer vector por la coordenada x del segundo vector, ¿sí? Más la coordenada y del primer vector por la coordenada y del segundo vector. Y eso es todo, es muy sencillo. Entonces ahora mostramos esto con un mensaje que diga el producto punto de sus vectores es, y aquí vamos a mostrar el producto punto. Y con eso se termina. Voy a traer aquí nuestro mensajito y con eso ya está todo programado. Todas las opciones de nuestro programa ya están funcionando. A ver, vamos a corroborar si funciona. Vamos a calcular aquí el producto por escalar. Voy a poner la opción 4. Tengo que ingresar mis dos vectores. Por ejemplo, el vector 2,3 y el 6,-2. Entonces, fíjate, me dice que el producto punto es 6. A ver, ¿cómo funciona el producto punto? Se multiplican las primeras coordenadas. 2 por 6 son 12. Y ahora le sumamos la multiplicación de las segundas coordenadas. 3 por -2 me da -6. Y fíjense, 12 menos 6 es 6. Entonces ahí tenemos el producto por escalar. De esa manera, fíjense, hemos programado este pequeño menú. ¿Sí? Ustedes pueden programar cualquier menú de cualquier cosa más o menos de esta manera, ¿no? Pueden utilizar un formato de este estilo. Pueden pedirle al usuario que escoja una opción y ustedes van programando cada una de las opciones. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta, consulta que tengan al respecto me la pueden dejar en los comentarios y nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos muy bien.